Egipto es un país ubicado en África, un nombre que siempre evoca las majestuosas pirámides, las misteriosas momias y el legendario río Nilo. Desde hace mucho tiempo, este lugar se ha convertido en un destino soñado para quienes aman descubrir la historia y las civilizaciones antiguas. Sin embargo, el Egipto actual también presenta muchos aspectos inquietantes, como una prisión para mujeres considerada una de las más duras, donde incluso no existen instalaciones sanitarias adecuadas. Además, las mujeres egipcias todavía enfrentan numerosas desigualdades, como la violencia y la diferencia salarial, en marcado contraste con la libertad de la que disfrutaban las mujeres en la antigüedad. Acompáñame en este viaje para descubrir Egipto, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan para formar un mosaico fascinante que resulta imposible dejar de contemplar. Número 14. La violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad cotidiana. En Egipto, la discriminación, las violaciones de los derechos humanos y el maltrato hacia las mujeres se han convertido en una realidad demasiado frecuente. En promedio, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido agresiones físicas, ha sido obligada a mantener relaciones o ha experimentado otras formas de abuso o vulneración de su integridad a lo largo de su vida. Lo más preocupante es que, en muchos casos, los responsables son personas de su propio entorno. Por ello, muchas mujeres ni siquiera reconocen que están siendo víctimas, mientras que quienes cometen estos actos rara vez reciben condena o enfrentan consecuencias. Muchas continúan soportando su sufrimiento en silencio. El Islam es la religión predominante en Egipto, por lo que muchas víctimas se ven obligadas a guardar silencio y afrontar solas el daño sufrido. Además, la complejidad de los procedimientos judiciales hace que muchas personas renuncien a buscar justicia. La situación del acoso contra las mujeres sigue aumentando. Diversos informes indican que el 83% de las mujeres egipcias ha enfrentado acoso, mientras que el 98% de las mujeres extranjeras que visitan Egipto también ha vivido este tipo de experiencias. Más del 62% de los hombres reconoció haber cometido este tipo de conductas y haber sido sancionado con penas de prisión. Muchos países, entre ellos el Reino Unido, han recomendado a sus ciudadanos, especialmente a las mujeres, extremar las precauciones al desplazarse por las calles de Egipto. Lo más llamativo es que, en ocasiones, el acoso puede originarse por motivos tan absurdos como llevar una blusa de manga corta, una falda o incluso una prenda con estampados. Número 13. La prisión femenina de Al-Qanater. Al-Qanater es considerada una de las prisiones más severas de Egipto y también una de las más duras del mundo. No dispone de baños adecuados y las internas deben utilizar cubos como sustituto de los sanitarios. Al encontrarse en pleno desierto, las reclusas viven con escasez de agua para el consumo y para las necesidades diarias, además de carecer de instalaciones sanitarias apropiadas. A pesar de estar situada en el desierto, Al-Qanater permanece constantemente saturada. Una celda diseñada para 30 personas puede albergar hasta 95 internas, lo que afecta gravemente la ventilación y las condiciones higiénicas, mientras los malos olores se extienden por todo el recinto. Una exreclusa afirmó que, para poder dormir en una litera, era necesario sobornar a otras internas y que únicamente se les permitía salir de la celda 2 veces por semana. Pete Farmer, ciudadano británico de 45 años, que permaneció recluido allí durante 2 años, antes de recuperar la libertad en noviembre de 2017, afirmó que quien haya pasado por Al-Qanater difícilmente deseará regresar a Egipto. Además, durante los primeros 15 días de condena, los familiares de las internas no tienen autorización para visitarlas. Según diversas informaciones, la comida en Al-Qanater es de muy baja calidad y el arroz es prácticamente lo único aceptable. Las condiciones de vida son extremadamente difíciles, las enfermedades se propagan con facilidad y las internas conviven con chinches y piojos. También existe una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales.
A ello se suman los frecuentes episodios de violencia y malos tratos. Muchas internas sufren agresiones, abusos y un trato extremadamente cruel. Algunas fallecen debido al agotamiento, las enfermedades o las agresiones sufridas. Incluso se ha informado en repetidas ocasiones sobre casos de agresiones de carácter sexual dentro de Al-Qanater. Puede decirse que la vida de las mujeres recluidas en este lugar se asemeja a un verdadero infierno. ¿Qué opinas sobre esta prisión? Déjame tu comentario abajo. Número 12. No se acostumbra a dar la mano ni a hombres ni a mujeres. La mayoría de las mujeres egipcias lleva un estilo de vida conservador y reservado, siguiendo los principios del Islam. Un hombre desconocido no debería acercarse directamente a una mujer egipcia. Por lo general, cualquier conversación o asunto importante suele realizarse a través de otro hombre. Además, hombres y mujeres normalmente no se saludan dándose la mano. En la cultura egipcia, el pañuelo que cubre la cabeza representa la modestia y la humildad de la mujer. Cuando salen de casa, suelen llevar cubiertos los brazos y las piernas, especialmente en zonas de carácter religioso. Los egipcios prefieren comunicarse de forma directa y suelen conversar permaneciendo cerca unos de otros. Al saludar, también es importante prestar atención a la pronunciación de los nombres. Los nombres egipcios se escriben en árabe y no con el alfabeto latino utilizado en inglés, por lo que una pronunciación incorrecta puede alterar su significado. En general, los egipcios son personas muy hospitalarias, por lo que los turistas rara vez tienen dificultades cuando necesitan pedir indicaciones o solicitar ayuda. Número 11. Los hombres pueden tener hasta 4 esposas. En Egipto, los hombres pueden casarse con un máximo de 4 esposas. Sin embargo, para hacerlo deben cumplir plenamente con sus responsabilidades, garantizando los gastos de manutención, regalos, joyas y una vivienda independiente para cada una de ellas. Incluso después de un divorcio, el esposo sigue teniendo la obligación de proporcionar apoyo económico a su exesposa durante el resto de su vida. En la sociedad egipcia, los hombres desempeñan tradicionalmente el papel dominante y constituyen la principal fuerza laboral. Desde ámbitos específicos como los tribunales, el ejército y la policía hasta las actividades comerciales en los mercados, la mayoría de estos trabajos está ocupada por hombres. Mientras tanto, las mujeres egipcias, según la tradición, suelen permanecer en casa encargándose del hogar y del cuidado de los hijos. Salen poco, participan escasamente en actividades sociales y disponen de muy poco tiempo para sí mismas. En este país es poco común ver mujeres solas en la calle. Cuando aparecen en espacios públicos, normalmente van en grupo o acompañadas por un hombre. Rara vez caminan solas, con la excepción de muchas estudiantes. De acuerdo con la tradición islámica, las mujeres deben cubrirse la cabeza con un pañuelo y vestir ropa discreta cuando acuden a lugares públicos. Número 10. En el antiguo Egipto eran frecuentes los matrimonios entre familiares cercanos. Los matrimonios entre familiares cercanos fueron relativamente comunes en muchas familias reales de Oriente y Occidente durante la antigüedad, aunque en la mayoría de los casos se limitaban a primos. Sin embargo, en las dinastías del antiguo Egipto, incluso los hermanos y hermanas podían contraer matrimonio entre sí. Durante el periodo en que Roma gobernó Egipto, desde el año 30 a.C. hasta el 395 después de Cristo, que los matrimonios entre hermanos eran relativamente frecuentes entre la población, incluso más que en épocas anteriores. En la realeza egipcia, este tipo de uniones constituía una práctica habitual. Los faraones solían casarse con sus hermanas, hermanos o incluso con sus propias hijas para preservar la pureza de la línea de sangre y fortalecer su autoridad. De hecho, algunos faraones llegaron a casarse con sus propias hijas. Ramsés II, quien gobernó aproximadamente entre los años 1279 y 1213 a.C., tomó como esposa a Meritamón, una de sus hijas, Yahud. Como los faraones solían tener numerosas esposas y concubinas, estas uniones entre familiares en ocasiones también dieron lugar al nacimiento de descendencia. Sin embargo, los matrimonios entre familiares cercanos conllevan importantes riesgos.
especialmente un mayor peligro de enfermedades hereditarias. Los niños nacidos de estas uniones presentan una mayor probabilidad de padecer malformaciones congénitas, trastornos mentales o un sistema inmunológico debilitado. Diversos estudios también indican que suelen tener una condición física más frágil y una mayor susceptibilidad a las enfermedades en comparación con los hijos de parejas sin parentesco. En la actualidad, este tipo de matrimonio está prohibido en la mayoría de los países del mundo, incluido Egipto. A medida que han aumentado el conocimiento sobre sus riesgos para la salud, la mayoría de la población egipcia moderna ya no apoya esta práctica. Aún así, todavía existen algunos casos aislados, principalmente en zonas rurales o en comunidades con un nivel educativo limitado. Número 9. Las mujeres del antiguo Egipto gozaban de autoridad y libertad. Resulta bastante paradójico que, a diferencia de las mujeres egipcias actuales, las mujeres del antiguo Egipto disfrutaran de numerosos derechos legales y económicos. Tenían derecho a comprar y vender propiedades, redactar testamentos y firmar distintos tipos de contratos. Aunque la mayoría no trabajaba fuera del hogar, aquellas que sí lo hacían recibían la misma remuneración que los hombres. A diferencia de las mujeres de la antigua Grecia, que vivían bajo la autoridad de sus esposos, las mujeres egipcias podían divorciarse y volver a casarse. Las parejas incluso celebraban acuerdos prenupciales similares a los actuales. En esos acuerdos quedaban registrados todos los bienes de la mujer y se garantizaban sus derechos en caso de que el matrimonio terminara. En la sociedad del antiguo Egipto, el cuidado de la familia y las tareas domésticas seguían siendo la prioridad principal de las mujeres. Sin embargo, también participaban en numerosos ámbitos de la vida pública, incluso en ocupaciones consideradas tradicionalmente masculinas. Muchas desempeñaban funciones importantes y de gran responsabilidad, tanto a nivel local como nacional. Al ejercer estos cargos, las funcionarias debían portar su propio sello oficial y asumían plena responsabilidad por todos los documentos que autorizaban con él. Esto demuestra que la posición de las mujeres en el antiguo Egipto no tenía una importancia comparable a la de sus colegas hombres. Además, los sacerdotes gozaban de un enorme prestigio y de una vida acomodada, y muchas mujeres también ejercían estas funciones religiosas. Asimismo, las mujeres del antiguo Egipto trabajaban como odontólogas, profetisas, intérpretes de sueños y presagios, además de dirigir talleres textiles. Las pinturas conservadas hasta nuestros días muestran que también supervisaban a los trabajadores. Aquellas con talento podían convertirse en músicas, cantantes o bailarinas, participando en celebraciones y ceremonias religiosas en los templos. Una actividad de enorme importancia en el antiguo Egipto, prácticamente dominada por las mujeres, era la elaboración de cerveza. Esta bebida tradicional estuvo estrechamente ligada al desarrollo de la civilización egipcia y era consumida ampliamente por personas de todas las clases sociales, incluidos los niños. Sin embargo, en la actualidad, las mujeres egipcias enfrentan importantes desigualdades. ¿Qué opinas sobre esta situación? Déjame tu comentario. Número 8. Una gastronomía rica y variada. La gastronomía egipcia es una armoniosa combinación de influencias de Oriente Medio, el Mediterráneo y África, creando una identidad culinaria única y muy atractiva. Quienes visitan Egipto tienen la oportunidad de emprender un fascinante recorrido gastronómico, descubriendo una gran variedad de platos tradicionales llenos de sabor. Uno de los aspectos más destacados de la cocina egipcia es la diversidad de sus ingredientes. Los platos se preparan con distintos tipos de carne, pescado, verduras, cereales y especias características. Entre los ingredientes más comunes se encuentran las habas, fava, el cordero, la carne de res, la tilapia, la cebolla, el ajo, el pimiento, el tomate, el arroz, el pampita y hierbas aromáticas como el cilantro, la menta y el eneldo. Al hablar de la gastronomía egipcia, es imposible no mencionar el koshari. Se trata de uno de los platos callejeros más famosos del país, elaborado con una combinación de pasta, arroz, lentejas, cebolla frita
salsa de tomate picante y vinagre. Normalmente se sirve acompañado de pan pita y ensalada de verduras. Además del koshari, los visitantes también deberían probar otros platos típicos. El full medames consiste en habas cocidas y trituradas con cebolla, ajo, cilantro y jugo de limón, generalmente acompañado de pan pita y huevos cocidos. El hawaushi es un pan relleno de carne de res o cordero condimentada y asada al carbón, servido junto con una ensalada de verduras. Por su parte, el ali es un delicioso postre tipo pudín preparado con pan, leche, pasas, almendras y coco, muy popular como postre tradicional. La gastronomía egipcia no solo destaca por su sabor, sino que también refleja profundamente la cultura y las tradiciones del país. Degustar los platos locales permite a los viajeros comprender mejor la vida cotidiana y la forma de ser del pueblo egipcio, dejando recuerdos inolvidables durante su visita. Número 7. La costumbre de vivir en los cementerios en el Egipto moderno. Además de las pirámides y las misteriosas tumbas antiguas, Egipto también sorprende a muchas personas con costumbres bastante peculiares e incluso difíciles de comprender. Una de ellas es la tradición de vivir en los cementerios. Lo más llamativo es que esta costumbre aún sigue presente en algunas zonas del Egipto actual. Cuando un miembro de la familia fallece, algunos de sus familiares se trasladan a vivir al cementerio y se encargan diariamente del cuidado y la limpieza de las tumbas. Como suelen permanecer allí durante largos periodos, muchos cementerios egipcios se han desarrollado con una estructura similar a la de pequeños barrios familiares. Para facilitar esta forma de vida, muchas familias construyen viviendas dentro del propio cementerio. Para numerosos visitantes, esto puede resultar inquietante, pero para muchos habitantes locales, representa una forma de mantener el vínculo con sus seres queridos. En realidad, esta tradición existe desde hace mucho tiempo en la historia de Egipto. Los egipcios siempre han otorgado un gran valor a los lazos familiares, y cuando un ser querido fallece, algunos prefieren permanecer cerca para que nunca esté solo. La vida dentro del cementerio suele ser bastante sencilla, por lo que las familias trasladan allí muchos de sus objetos de uso cotidiano. Los cementerios destinados a personas con menos recursos suelen ser muy modestos, mientras que las familias con mayores posibilidades económicas pueden construir auténticas viviendas junto a las tumbas. Vistos desde lejos, estos lugares no transmiten la imagen habitual de un cementerio, sino que generan un ambiente sorprendentemente acogedor. Las tumbas están organizadas en conjuntos, y con el paso del tiempo, algunos de estos lugares incluso se han convertido en destinos turísticos. Actualmente, miles de egipcios viven en estos cementerios, formando pequeñas comunidades e incluso aldeas. En su interior, también existen tiendas y comercios que cubren las necesidades diarias de los residentes. Este tipo de aldea-cementerio no es algo raro en Egipto, ya que muchos cementerios fueron diseñados desde el principio con espacios destinados a la vida cotidiana. ¿Qué opinas sobre esta costumbre? Déjame tu comentario abajo. Número 6. Alrededor del 10% de la población egipcia consume sustancias ilícitas. Según un preocupante informe del Consejo Nacional para la Lucha contra la Drogadicción, Egipto es uno de los países africanos con una de las tasas más altas de consumo de sustancias ilícitas, alcanzando aproximadamente el 10% de la población. Entre ellos, el 15,21% corresponde a estudiantes de entre 15 y 18 años, mientras que el 22,2% son universitarios de entre 17 y 25 años. Datos del Ministerio del Interior también indican que las ganancias ilegales derivadas del tráfico de drogas en Egipto alcanzan cerca de $1.000 millones estadounidenses. A pesar de los continuos esfuerzos de las autoridades para combatir este problema, el tráfico de drogas sigue expandiéndose. Se estima que hasta el 85% de los delitos cometidos por personas consumidoras están relacionados con esta situación, especialmente los casos de homicidio con armas. Gracias a su ubicación geográfica estratégica, Egipto se ha convertido en un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas, atrayendo a numerosas organizaciones dedicadas a establecer redes de distribución.
Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2021, cuando un accidente ferroviario en la región de Sohag, en el Alto Egipto, dejó un saldo de 20 personas fallecidas, 199 heridas y 2 locomotoras gravemente dañadas. Las investigaciones concluyeron que el incidente estuvo relacionado con el consumo de sustancias estimulantes por parte de empleados ferroviarios. En Egipto, el consumo de tabaco mezclado con sustancias ilícitas no es algo poco habitual. Incluso, este tipo de productos puede encontrarse en algunas celebraciones de boda. Quienes los consumen muchas veces no son considerados personas con adicción, sino simplemente fumadores habituales. Para algunas personas, estas sustancias representan una forma de escapar temporalmente de las presiones de la vida cotidiana. En la actualidad, basta con recorrer los alrededores de universidades, cafeterías, mercados o estaciones de metro para encontrar actividades relacionadas con su comercio. El Cairo y ciudades como Alejandría, Sinaí del Sur, Sharqiya, Kaliubilla, Dakhliya, Minya, Giza y Asyut se encuentran entre los lugares más conocidos por este problema. Incluso existen servicios de entrega a domicilio. ¿Qué opinas sobre esta situación? Déjame tu comentario abajo. Número 5. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres en Egipto. La diferencia salarial entre hombres y mujeres en Egipto sigue siendo muy elevada, con una proporción de 3,84. Esto significa que, en promedio y en relación con el PIB per cápita, los hombres perciben ingresos aproximadamente 4 veces superiores a los de las mujeres. El Banco Mundial también señala que la desigualdad en el mercado laboral egipcio se refleja en que las mujeres representan solo alrededor del 18% de la fuerza laboral total, según los datos de 2022. Existen diversas razones que explican esta situación. En la sociedad egipcia, las mujeres suelen asumir la mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos. Además, las condiciones laborales todavía no son plenamente favorables, y las oportunidades profesionales para ellas continúan siendo limitadas. Como consecuencia, las trabajadoras suelen recibir salarios inferiores a los de sus compañeros hombres. Esta brecha salarial ha generado numerosas consecuencias económicas y sociales. Entre ellas, la discriminación tanto en el acceso al empleo como en el nivel de ingresos de las mujeres. Asimismo, la tasa de analfabetismo entre las mujeres egipcias es superior a la de los hombres, lo que limita aún más su acceso a la educación y al mercado laboral. Algunas disposiciones legales y determinadas normas culturales también contribuyen a reducir las oportunidades de las mujeres para participar plenamente en el mundo laboral y alcanzar una remuneración en igualdad de condiciones. Número 4. El crecimiento demográfico de Egipto es demasiado rápido. Como el país más poblado del mundo árabe, con aproximadamente 111 millones de habitantes, Egipto está intentando controlar el crecimiento de su población para convertir sus recursos humanos en una ventaja y no en una carga para el país. En la actualidad, la población aumenta a un ritmo aproximado del 2,4% anual, generando numerosos desafíos y presiones. El enorme tamaño de la población ejerce una fuerte presión sobre una economía que ya enfrenta importantes dificultades. El país ha registrado una inflación anual oficial superior al 30% desde el año anterior, mientras que el nivel de vida de la población ha disminuido de forma considerable. El rápido crecimiento demográfico también incrementa la demanda de alimentos, agua potable, viviendas, servicios sanitarios, educación y empleo. Como resultado, el gobierno egipcio afronta grandes dificultades para satisfacer las crecientes necesidades de la población. En particular, la tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, continúa siendo elevada. La falta de oportunidades laborales puede provocar inestabilidad social y favorecer el aumento de delitos como la violencia, los robos y los homicidios. Antes del inicio de la pandemia de COVID-19, alrededor del 30% de la población egipcia vivía en situación de pobreza, y se estima que esa cifra aumentó posteriormente. Según datos oficiales de El Cairo, aproximadamente el 60% de la población
vive por debajo o muy cerca del umbral de pobreza. Con el objetivo de reducir el crecimiento demográfico, Egipto ha implementado un programa de apoyo económico anual para las mujeres que tengan como máximo 2 hijos, otorgándoles 1,000 libras egipcias, equivalentes a unos $32 estadounidenses. Si no se adoptan medidas suficientemente eficaces para controlar el crecimiento de la población, se estima que para el año 2100 Egipto podría alcanzar los 205 millones de habitantes. Número 3. Egipto enfrenta una grave crisis económica. A finales de 2023, el riesgo de que Egipto se hundiera aún más en una crisis económica se hizo cada vez más evidente. Con una inflación cercana al 40% y una deuda pública equivalente al 92,9% del PIB. Según la Agencia Central de Estadísticas de Egipto, la inflación alcanzó el 39,7% en agosto de 2023, el nivel más alto registrado hasta ese momento. Mientras el país más poblado del mundo árabe atravesaba una etapa de profundas dificultades económicas. Solo los precios de los alimentos y las bebidas, principal factor impulsor de la inflación, aumentaron un 71,9%. En 2024, la inflación continuó situándose en torno al 30,3%, y Egipto siguió recurriendo a préstamos en moneda extranjera para afrontar la situación. La libra egipcia, POS, ha perdido más del 50% de su valor frente al dólar estadounidense desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en febrero de 2022. Esta depreciación ha incrementado aún más el costo de vida para millones de egipcios. Según el Banco Mundial, alrededor del 30% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, mientras que otro 30% se encuentra muy cerca de esa situación. Al mismo tiempo, se proyectaba que la deuda total del gobierno egipcio alcanzaría el 92,9% del PIB en 2023, uno de los niveles más altos entre los países de ingresos medios y los mercados emergentes. Asimismo, la deuda externa total se estimaba en el 50,2% del PIB, el porcentaje más elevado registrado en más de 2 décadas. Superar la crisis económica representa un enorme desafío para Egipto, y requiere el esfuerzo conjunto del gobierno, las empresas y la ciudadanía. Se espera que con las medidas que ya se están implementando, el país logre superar gradualmente este difícil periodo y avanzar hacia un desarrollo sostenible. Número 2. El Festival del Río Nilo. El río Nilo es la fuente de vida de Egipto, ya que proporciona agua para el consumo diario, la agricultura y el transporte. También constituye el hábitat de una gran variedad de especies animales y vegetales. El Festival del Río Nilo, también conocido como Wafa el Nil, es una de las celebraciones tradicionales más importantes de Egipto. Se celebra cada año el 19 de junio para rendir homenaje al río Nilo, símbolo de la vida para esta nación. El festival tiene sus orígenes hace miles de años, cuando los antiguos egipcios observaban la crecida anual del río Nilo. Consideraban este fenómeno como un presagio de prosperidad y de abundantes cosechas. Por ello, la celebración surgió como una forma de agradecer al río y de pedir a la naturaleza un clima favorable y buenas cosechas. En la actualidad, el Festival del Río Nilo es una ocasión para que la población disfrute de la música, el canto y la danza. Las calles se decoran con banderas, flores y coloridos faroles. Durante la celebración se organizan numerosas actividades, como desfiles de embarcaciones por el río Nilo, espectáculos de música y danzas tradicionales, además de competiciones deportivas y juegos populares. Más allá de su carácter festivo, el Festival del Río Nilo posee un profundo valor cultural. Es un momento en el que la población expresa su gratitud al río por haber proporcionado vida y prosperidad al país, al mismo tiempo que fortalece los lazos comunitarios y preserva las tradiciones transmitidas durante generaciones. Número 1. La religión en Egipto. La religión desempeña un papel muy importante en la vida cultural de los egipcios. Aproximadamente el 90% de la población practica el Islam suní, el 8% pertenece al cristianismo y el 2% restante profesa el judaísmo u otras confesiones religiosas.
Los egipcios conceden una enorme importancia a la familia y mantienen vínculos muy estrechos entre sus miembros. La mayoría de las empresas permanecen cerradas los viernes, el día sagrado para los musulmanes, y en algunos lugares el descanso comienza incluso desde el jueves. Durante el mes de Ramadán, los musulmanes en Egipto trabajan únicamente 6 horas al día. Aunque el ayuno del Ramadán no es obligatorio para quienes profesan otras religiones, los cristianos no deben comer, beber, fumar ni masticar chicle en lugares públicos durante ese periodo. Las grandes mezquitas continúan abiertas a los visitantes, excepto durante la celebración de los actos religiosos. Al entrar en cualquier edificio religioso de Egipto, todas las personas deben quitarse los zapatos antes de acceder. Así llegamos al final de nuestro recorrido por la prisión considerada un verdadero infierno para las mujeres, y por estas 15 impactantes curiosidades sobre Egipto. ¿Qué opinas sobre esta prisión? ¿Te gustaría visitar Egipto algún día para conocer este fascinante país? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a ver nuestro video. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.